¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Asturias y Fútbol. Como todos los jueves, aquí en Teleasturias ponemos en antena a todos los equipos asturianos de categorías nacionales, desde el Sporting de Gijón en segunda división hasta el Real Tapia, que ahora mismo está último clasificado en la tercera división en el grupo 2, en el grupo de los asturianos, que es, como digo, lo que nos importa. Aquí vamos a tener una charla del Sporting. Hoy tenemos a Eloy Olaya para hablarnos de la actualidad rojiblanca. Vamos a hablar con él en un momentito. Y luego seguiremos con la tertulia de la segunda división B, del grupo primero, donde están los equipos asturianos. Tendremos a Sergio Inclán, entrenador que estuvo en otro grupo de la segunda división B, pero que también conoce como no. También tenemos a Pevida, del Marino del Banco, y también nos acompañará Fernando García de Dios, de la Radio Pública, de la RPA, para contarnos un poquitín de la actualidad de la segunda división B. Y luego pasaremos a la tercera con el presidente de la Sociedad Deportiva Belenense, con Miguel Marcos, y también nos acompañará Hernán Pérez Cuesta, segundo entrenador del Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa. Como siempre, tendremos también a Pelayo Alijostes para echar un poquitín de luz a esta tercera división. Con todo ello y con el resumen que tendremos al final, votasteis el partido de la jornada, como podéis seguir haciéndolo ahí a través del Facebook Asturias y Fútbol. Lo buscáis en el Facebook y ahí tenéis una propuesta de partidos para votar. Esta semana pasada votasteis el Condal de Noreña contra el Club Deportivo Lealtad, y ese partido lo tendremos aquí, lo tendremos resumido, unos 5 minutos más o menos de resumen, con un 0-0 que tampoco es que haya dado para demasiado más, pero tenemos esos 5 minutos de resumen, como digo, al final del programa. Con todo ello, englobamos este programa Asturias de Fútbol, que, como digo, nos llevará hasta cerca de las 12 de la noche. Empezamos ya con la entrevista a Eloy Olaya con la actualidad del Real Sporting de Gijón. Bueno, ya estamos con la entrevista, como prometimos, con Eloy Olaya. Eloy Olaya, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, Eloy. Hola, buenas noches. Y con él hablaremos de la actualidad rojiblanca. Un Sporting que en las últimas jornadas no está transmitiendo tantas buenas sensaciones como teníamos anteriormente. Pues siempre que habíamos hablado con la gente parecía que era quizá la mejor plantilla más compensada, que no había ningún rival que pudiese al menos igualar en sensaciones al Sporting. Pero lleva ahora mismo 3 partidos sin ganar, 3 partidos de 9 puntos, 1 posible, con el empate en casa con el Numancia y con esas 2 derrotas, quizá la más dolorosa el otro día en Jaén, aunque el 3-0 de Eibar también escuece. Sí, sobre todo esas 3, ¿no? Los 3 últimos partidos no han sido buenos, sobre todo futbolísticamente por el Sporting, jugados no han sido buenos. El de Eibar, por las circunstancias que se dieron también, un poco la expulsión, quedarte con uno menos, pero ya el partido con 1-0 y 11 contra 11 no estaba siendo bueno por parte del Sporting. Luego el día del Numancia en casa, fue un partido donde el Numancia, la verdad, que se jugó francamente bien, fue un equipo que jugó muy bien y al Sporting le costó mucho, aunque encarriló el partido muy prontito con un golito muy bonito de Sergio, pero luego lo remontó el Numancia y al final consiguió ese empate con ese penalti sobre Stefan Stepovic. Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? La derrota de Jaén, yo creo que es la que más escuece de una manera dolorosa, ¿no? Un partido que se te pone en el primer minuto a favor, con un gol, un 1-0 marcado por Stefan, pero yo creo que los errores individuales de determinados futbolistas te hacen no sumar en un campo donde era propicio y donde verdaderamente lo necesitabas para seguir estando ahí cerquita de los de arriba, ¿no? Aún así, ninguno ha ganado de los de arriba, a excepción de Las Palmas, que es el que viene ahí un poco por detrás y sigue dando opciones y por tanto, hay que tener esperanza e ilusión en esta plantilla, lo que tú dices, ¿no? Que creo que es una plantilla muy compensada, aunque quizás se han vuelto a notar las carencias en el aspecto defensivo en estos 3 últimos partidos. De eso precisamente te quería preguntar, de eso quería hablar contigo, porque quizá no preocupe tanto las derrotas o el sumar tan solo un punto de 9 posibles, sino contra qué rivales lo haces, porque el partido en casa fue contra el Club Deportivo Numancia, que está ahí a las puertas de la promoción de ascenso, pero este último es contra el Real Jaén, y también por la cantidad de goles que se encajan otra vez, ¿no? Son en los 3 últimos partidos son 8 goles en contra. Sí, yo creo que es lo que más escuece, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Es que duele muchísimo
y sobre todo porque son por errores individuales y colectivos, ¿no? Pero muchos individuales, ¿no? En Eibar el primer gol es un error del Pichu Cuéllar, donde propicia el 1-0, y luego, bueno, pues ya los otros ya son quizás errores más en el aspecto colectivo del equipo, ¿no? Y el día de Numancia, pues bueno, son dos de jugadas de balón parado, dos jugadas de estrategia, que el Sporting era de los equipos, de los pocos equipos de la categoría que no estaba encajando goles de ese tipo de jugada, de jugadas de estrategia. El equipo estaba trabajando muy bien en ese aspecto. Y la verdad que, bueno, el Numancia tiene un grandísimo lanzador, como es Julio Álvarez, ellos lo saben, pero bueno, también uno es el que lo lanza y otro es el que lo remata, y la verdad es que el Numancia consiguió los dos goles de esa forma, ¿no? En saques de esquina. Y el otro día en Jaén, pues yo creo que el primer gol es un error muy importante a nivel individual de Mandy. Y luego los otros es que la verdad que el equipo defiende muy atrás, ¿no? Ya creo que es defensivamente, ya en el aspecto colectivo, el equipo se mete mucho en su área, se mete muy atrás, y aunque uno es una jugada individual muy acertada por parte del jugador del Jaén, pero luego el tercer gol es que está el equipo muy metido dentro de su área, todo el equipo, y por tanto facilitas mucho a que el rival te pueda hacer goles. Hay que volver un poco a recuperar la identidad de que los rivales no te creen tantas oportunidades o con tanta facilidad como lo ha demostrado en estas 3 últimas jornadas el Sporting, y esperemos que contra el Girona y en los próximos partidos que quedan, en los 12 partidos que te quedan de aquí al final, pues vuelvas a recuperar esa solidez en defensa que creo que la habías tenido en otros partidos. Sí, porque precisamente hablábamos de un Sporting, bueno, pues quizá a tramos diferenciados del campeonato, donde había llegado a tener fragilidad defensiva. Luego parece ser que recuperó esa fortaleza defensiva. Tampoco metía tantos goles como metía en el primer tramo del campeonato, y ahora parece que volvemos otra vez a las andadas, ¿no? A esa fragilidad defensiva, quizá por eso que dices, ¿no? Que el equipo encula demasiado dentro de su propio área. Quizás haya que trabajar más el aspecto defensivo, aunque bueno, o quizás recordar lo de ese tramo de campeonato. No, yo creo que sí, yo creo que es un poco más lo que dices, lo segundo, recordar, ¿no? Yo creo que recordar por qué en momentos determinados de la temporada, al principio sí que hubo fragilidad defensiva y el equipo encajó goles con facilidad. Veamos los casos de Victoria frente al Alavés, donde se encajaron 4 goles con mucha facilidad, y en otros partidos, en cambio, luego hubo un tramo de la temporada que el equipo pues encajaba muy poquitos goles, encajaba o ninguno o uno, muy poquitos, y entonces te hacía sumar muchos puntos y encadenó victorias muy consecutivas, metiendo pocos, la verdad, pero bueno, aprovechando esas oportunidades. Pero ahora ha vuelto otra vez un poco a las andadas sobre todo el comienzo del campeonato. Entonces, bueno, creo que hay que ajustar, y yo creo que en esta semana es lo que el equipo y la plantilla, el cuerpo técnico con los jugadores, ellos lo vienen comentando, han estado trabajando, ¿no? Volver a recuperar esa identidad, y sobre todo yo pienso que es eso, ¿no? Que el equipo en momentos determinados de partidos se mete mucho en su área, recula muchísimo atrás, y eso hace que le falta también cierta agresividad en el centro del campo para morder mucho más, para poder recuperar el balón y que no lleguen con tanta claridad al área de Cuéllar y en los equipos rivales, y bueno, pues de todo ello. Sí, yo creo que eso, más morder, como se suele decir, ser agresividad para recuperar el balón, y que no tener los rivales tanta facilidad para llegar al área como lo están haciendo. O intensidad, como suelen decir los entrenadores ahora mismo, ¿no? Exacto, intensidad y bueno, agresividad en la hora de disputar el balón y poder recuperar, y sobre todo eso, un poco adelantar esas líneas. En la línea defensiva creo que está reculando mucho al área, y es lo que está facilitando. Sí. Ahora llega el Girona, último clasificado, quizá de los pocos equipos que están empezando a perder un poquitín de comba, aunque están todos ahí en este tramo de campeonato. Queda todavía un mundo, pero quizá es no sé si voy a decir el mejor rival que puede venir al Molinón, o quizá tiene menos que perder, no sé cómo lo ves tú, Eloy. No, yo prefiero jugar contra uno que va abajo que no uno que está en posiciones de playoff como tú o arriba, ¿no? A ver, yo creo que es el partido un poco de que de cara los jugadores tienen que demostrar
su valía y un poco recuperar la ilusión y la fe del aficionado, ¿no?, en el equipo, ¿no?, que quizás con los últimos resultados ha perdido un poco la fe, se ha desilusionado mucho con los resultados, no está cierto nerviosismo por parte del aficionado porque ve que se nos puede escapar una posibilidad. Se va colando la gente por ahí. Efectivamente. Se te cuela semana a semana cada vez en un equipo distinto. Se están colando y arriba se están medio distanciando alguno y luego pues las distancias cada vez que quedan menos partidos van a ser mucho más difíciles de recortar esos puntos, ¿no? Por tanto yo creo que es el partido de que la plantilla haga recuperar la ilusión y la fe en el aficionado al equipo, ¿no?, para que pueda optar a estar ahí arriba en los puestos que dan acceso directo a subir a Primera División o bueno, si no, pues como mal menor el estar disputando pues las eliminatorias para conseguir esa tercera plaza de ascenso. El otro aspecto del Sporting, hablábamos un poquitín del aspecto defensivo, pero en el aspecto realizador no hay ningún reproche que hacer al cuadro rojiblanco. De momento, salvo varios lunares a lo largo de la temporada, concretamente creo recordar que 4 partidos en los que el Sporting no hizo gol, sigue siendo el equipo más realizador del campeonato, a pesar de estar cuarto, tiene 48 goles a favor. Eso habla también de la relativa facilidad con la que hace goles el Sporting. Sí, lógicamente tiene el máximo goleador de la categoría, como es Stefan Stepovic, y luego tiene otros jugadores que tienen gol, ¿no?, como es el caso de Lekic, sobre todo, de manera, y es un hombre importantísimo. Son hombres importantísimos en el equipo de cara a la consecución de goles, pero bueno, también son importantes las aportaciones de los jugadores del centro del campo. En su día fue Santi Jara, el otro día el último a marcar fue Sergio Álvarez. Bueno, yo creo que los futbolistas del centro del campo también tienen que aportar sus golitos con sus llegadas y ese granito de arena con esos goles, pero no cabe duda que es un factor muy importante el tener al máximo goleador de la categoría, que ha vuelto a recuperar el olfato goleador. Estuvo muy poquitas jornadas sin mojar, como se suele decir, pero ahora ha vuelto a recuperar ese gol y el equipo tiene que aprovechar ese momento dulce, ¿no?, que tiene con Stefan, y luego bueno, también con Lekic, que es un jugador que tiene gol y tiene que seguir demostrando el Sporting su poderío ofensivo que tiene. Hablamos la semana pasada con Nacho Cases, que lo teníamos aquí, y bueno, pues hablamos de sensaciones, de las sensaciones que transmitía el Sporting ahora mismo, después de haber hablado contigo ya hace una temporada en este mismo plató, en este mismo espacio, en esta entrevista de la actualidad del Sporting, pues ahora mismo Eloy Olaya sigue teniendo las mismas sensaciones o el mismo convencimiento de que el Sporting va a estar arriba a final de temporada, digo arriba, optando pues prácticamente hasta el final a estar en primero o segundo, los que dan acceso directo, o lo ves más complicado que lo veías entonces? No, lo sigo viendo igual, ¿no? Lo sigo viendo igual. Yo creo que hay poderío ofensivo y hay que ajustar otra vez en el aspecto defensivo, pero creo que tienes plantilla en defensa, en centro del campo y arriba muy compensada y a un altísimo nivel en lo que es la categoría de segunda división. Sí que es verdad que lo que te comentaba antes, de cara a estas 3 últimas jornadas, el equipo pues ha dejado una huella de nerviosismo, de ciertas dudas en la afición, ¿no?, que por los resultados, por el juego y por los resultados ha dejado cierta duda en el aficionado. Por tanto, te vuelvo a repetir lo mismo, creo que el partido del domingo a las 5 de la tarde frente al Girona es el mejor rival que te puedes enfrentar, y para poder volver a darle a la afición esa seguridad o ese convencimiento que quizás ha perdido algo por culpa de estos resultados y la imagen que ha dejado el equipo, ¿no? Sobre todo en el último partido de Jaén, sí, porque Eibar, queramos o no, es el líder de la categoría. Sí, es una plaza muy complicada. Y no es porque haya ganado solo al Sporting en casa. No. En 30 jornadas no hay casualidad. Exacto. O sea, es un equipo muy complicado y bueno, pues el partido estaba muy equilibrado, muy igualado y además ellos juegan. Sí. O sea, no son un equipo como antes, que fútbol directo, fútbol inglés, ¿no? Y aún así siempre fue un campo difícil, siempre fue un campo que muy difícil de ganar allí en Ipurúa, ¿no? Era un equipo que
que fuera de casa, pues bueno, pues no ganaba muchos partidos, no ganaba muchos puntos, pero en casa se hacían partidos muy, muy complicados siempre, de los años de segunda división, siempre, ¿no? Por tanto, ahora que va el líder, pues con mucha más razón, porque lo demuestra el hecho de que ahora no solo gana los partidos de casa, como era antes, que sumaba casi todos los puntos, los sumaba en casa, sino que gana fuera de casa o no pierde fuera de casa, y por tanto ahí está en ese puesto alto de la clasificación. Tan solo 7 partidos perdidos. El equipo que menos partidos perdidos lleva sigue siendo el Sporting, ahora mismo empatado a partidos perdidos con el Numancia. Hablábamos de que el Sporting era el que menos partidos perdía la semana pasada, pero bueno, después de perder en Jaén, pues igualó con el Numancia. La última que te quiero hacer, Eloy, la última pregunta es por el partido del domingo. Lo que hablábamos un poquitín antes, el Girona... como todos sabemos ahora mismo, igual que cualquier equipo que vaya a venir al Molinón ahora mismo en estas circunstancias, supongo que intentará también jugar con ese nerviosismo, esa impaciencia que pueda tener la afición, y el Sporting tiene que saber superarse a todo esto, saber que los partidos duran 90 minutos y tener los recursos suficientes para generar y para hacer peligro al Girona, por muy atrás que vaya a meterse el Girona, por mucha presión asfixiante que venga a hacer al Molinón, ¿no? Sí, yo creo que el Girona... Sí, en general. Yo creo que el Girona va a salir al Molinón sabiendo que el Sporting va a salir a morder, ¿no? Va a salir a morder con la afición, que va a haber 18.000 almas por lo menos ahí en el Molinón, y quizás no van a apoyar de principio al equipo como se espera o como fue en otros partidos anteriores en casa, pero sí que saben que en el momento que el equipo les dé algo, les ofrezca algo de ilusión, algo de buen juego en el partido, la afición va a apretar al rival. Entonces el Girona sabe que juega con el tiempo y el marcador que vaya 0-0 o vaya igualado, o incluso si tuviese la fortuna de ponerse por delante, para crear ese nerviosismo. Pero yo creo que el Sporting también piensa lo mismo del Girona. El Girona es el último clasificado, un Girona donde ha pasado muchos problemas desde toda la temporada, con cambio de entrenador, el cambio de entrenador no está dando el resultado que efectivamente que todos esperaban cuando se buscaba, y por tanto yo creo que el Sporting también va a salir pensando eso, que sabe que si en el momento que se ponga por delante en el marcador, el partido va a ser mucho más sencillo, o va a tener a la afición del Molinón a su favor de todas, porque va a olvidarle las dudas generadas por los anteriores partidos, y bueno, yo creo que va a estar ahí un poco todo. El comienzo va a ser de que el Sporting va a salir, yo creo que va a salir con muchísima intensidad y a intentar congraciarse con la afición por los últimos resultados, y el Girona a esperar un poco, a esperar su oportunidad, sabiendo que no está pasando por un grandísimo momento en la categoría, y es el último del clasificado, y por motivos deportivos totalmente. Bueno, pues esperemos que el Sporting vuelva por sus fueros, vuelva a hacer un gran partido en el Molinón, porque lo que decía Eloy, intentar reenganchar a la afición es fundamental en el Sporting, sobre todo en este último tramo de campeonato. Eloy, te doy las gracias por venir esta noche aquí a Teleasturias otra vez a comentarnos la actualidad del Sporting, y como siempre, pues agradecido y esperando tenerte aquí nuevamente. Muy bien, un placer, encantado. Bueno, pues con Eloy cerramos este capítulo de actualidad rojiblanca, y volvemos en nada con la actualidad de los equipos asturianos en la segunda división B, aquí en Teleasturias. Bueno, pues ya estamos en la tertulia Segunda División B del Grupo Primero de los asturianos, los que nos interesan, los que nos importan. Aquí en Teleasturias tenemos hoy tres invitados, uno de ellos jugador de fútbol. Saludamos al jugador del Marino de Luanco, a Dani Pevida, que bueno, pues nos acompaña, como digo, esta noche aquí en Teleasturias para contarnos el fantástico momento de forma que está viviendo el Marino de Luanco, no solamente en lo personal, me imagino que también en lo personal, pero sobre todo en lo colectivo, ¿no? Muy buenas noches, lo primero. Muy buenas noches, y bueno, sí, la verdad que estamos ahora en un buen momento, estamos sacando los partidos adelante, y la verdad que muy contentos en plano, bueno, en el equipo, y bueno, yo ahora porque ahora estoy en buena racha, como se puede decir, pero bueno, sobre todo contento porque el equipo vaya bien.
Bueno, pues junto con Dani Bebida hoy nos acompaña también un entrenador que conoce también la categoría, la segunda división B, como es Sergio Inclán, que nos acompaña, como digo, para hablarnos un poquitín de esta categoría, el grupo primero de la segunda división B, y que vio también algún que otro partido este fin de semana. Pues muy buenas noches, Sergio, y bienvenido. Buenas noches, Paco, y muy agradecido de que me hayas invitado a esta tertulia, de hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, y bueno, en todo lo que te pueda ayudar. Si esta semana he visto el Real Oviedo contra la Cultural, y bueno, estamos siguiendo un poco, después de que he venido de Ciudad Real, pues detenidamente un poco la segunda división y sobre todo el grupo 1, ¿no? Luego nos contará también su experiencia. Y un hombre que vio 2 partidos porque le tocó narrarlos y contarlos, Fernando García de Dios, de la RPA. Bienvenido también aquí a Teleasturias, para que nos cuentes un poquitín también cómo viste esos partidos de fútbol que bueno, uno de ellos es más espectacular en cuanto, sobre todo, al número de goles, como fue el partido del Molino, ¿no? ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por invitarme. Sí, espectacular en cuanto a goles, no así en ciertos momentos en el cual el juego pues no fue el esperado. Hubo tantos goles porque hubo más o menos el mismo número de ocasiones. Contabilizábamos en el primer periodo 7 ocasiones claras del Racing de Santander, 3 de ellas consecutivas, una de ellas se acabaría materializando en el tanto conseguido por David Migueles, y en el segundo periodo quizás fue superior el Sporting B, posiblemente porque ya estaba más tranquilo con la cosa de más daño no nos puede hacer el Racing de Santander, ya la cosa está perdida, y ahí es cuando todos se tranquilizan, y quizás ahí los chavales del filial sportingista pues empezaron a jugar. Y en cuanto al caudal, una pena. El caudal hizo mucho más de lo que consiguió, es decir, se mereció un resultado mejor, pero 2 fallos puntuales que tuvo en defensa, el primero de ellos le costó mucho con ese golazo, con ese sombrero que se marcaba Iker Alegre. Bueno, pues de todo ello hablaremos en nada. Quiero empezar por Dani Bebida, que nos cuente un poquitín, bueno, pues desde dentro, desde el Club Marino del Luanco, cómo se está viviendo la situación. El otro día un gran resultado. Solo habían ganado 3 equipos en ese campo. Coincide que 2 eran asturianos, el Real Oviedo y el Sporting B. Tercer equipo asturiano que gana, cuarto equipo de la categoría que vence en el campo del Tropezón. Un equipo, supongo que un partido difícil y complicado, pero que sacasteis por la dinámica que lleváis. Sí, se habla de que es muy, muy difícil ganar allí, porque sobre todo por el campo, ¿no? Porque se hablaba mucho de que si era sintético, que si resbalaba, que bueno, muchos inconvenientes que decían que tenía el campo, y bueno, ahí ellos apretan bastante y sacaron muchos puntos, pero bueno, yo creo que el Marino en la dinámica en la que estamos ahora mismo, yo creo que podemos jugar bien en cualquier lado, y la verdad que muy contentos, sobre todo por haber ganado el partido, y sobre todo porque seguimos manteniendo la portería a 0. Yo creo que estamos bastante bien y muy contentos, sobre todo por eso, porque era un campo difícil y, como dices tú, que ganaron muy pocos equipos, y la verdad que, bueno, fue trabajado, pero la verdad que ganamos, yo creo que bien. Son metas barreras que se va rompiendo el Marino. Primero la de la salvación casi matemática, podríamos decir que matemática ya casi, o sin casi. Y ahora, pues quizá la próxima barrera que se pueda romper sería la de la Copa del Rey, porque estáis en 8ª posición. Ya sabemos que juegan hasta incluido el 6º puesto, que ahora mismo ocupa el Ourense. Y quién sabe si la próxima barrera que pueda romper el Marino sea esa 4ª plaza. Bueno, hombre, es muy, muy complicado. La verdad que sí, es lo que dicen, estamos a 3 puntos del tercero, pero es que son 6 equipos que estamos, o 7 que estamos ahí en muy poca diferencia de puntos. Yo creo que, bueno, el Marino más o menos ya tenemos, sí, prácticamente la categoría salvada, y bueno, ahora pues partido a partido iremos viendo dónde podemos llegar, pero yo creo que, bueno, pensar ahora en eso es muy lejano todavía. Yo creo que vamos a ir partido a partido, y si al final tenemos opciones de meternos en algo, pues lo intentaremos. Pero bueno, yo creo que hay muchos equipos que aspiran a estar ahí arriba, y la verdad que nosotros, bueno, vamos a ir poco a poco y sin hacer ruido, pero bueno, con la ilusión de seguir sumando. El próximo rival, el que os visita, es la Unión Deportiva Logroñés. Una Unión Deportiva Logroñés que quizá, hombre, ya se escapó un pelín ya de la zona baja de la clasificación, no como la Sociedad Deportiva Logroñés, que todavía está inmersa en esa lucha, pero quizá, bueno, pues sea también un rival propicio para seguir sumando, para que el Marino se lo acabe creyendo. Todos los que estéis dentro del Marino os lo acabéis creyendo, ¿no? Que podéis estar arriba.
Sí, no, ellos son un equipo difícil de batir, pero bueno, yo creo que jugando en casa, la verdad que solo perdimos un partido y bueno, ahí estamos haciendo, nos hicimos fuertes durante toda la temporada y bueno, yo creo que podemos ganar. Y entonces, bueno, ganas este partido, hay enfrentamientos directos y bueno, sigues ahí metido en la puja y bueno, vamos a ver si conseguimos ganar. Quirós cuando venía aquí lo dijo, que había que mirar hacia arriba, ¿no? Que no había que conformarse con... Porque parece como si el Marino, después de conseguir la salvación, estos años atrás hubiese bajado los brazos. No digo la temporada pasada, que fue casi a última hora, sino digo casi en la última jornada, pero sí años atrás, donde había conseguido la permanencia y quizá había dejado un poquitín, o sea, bajado un poquitín los brazos. Esa mentalidad no la quiere. No, bueno, sí. Él ni vosotros la queréis. No, claro que no. Él nos habla mucho de que sí, otras temporadas que cuando parece que el equipo está arriba, que luego como que se relaja la gente y demás. Pero bueno, yo creo que no creo que hayan llegado a esta situación casi de salvarse tan pronto con tantos partidos por delante y bueno, pues bueno, está claro que nadie quiere relajarse. Cuanto más arriba quedes, yo creo que es mejor para todos y la verdad que bueno, en eso estaremos, pero bueno, siempre con los pies en el suelo. Está claro que sería muy bonito estar arriba siempre hasta final, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo y al final pues ya veremos dónde acabamos. Pues con los pies en el suelo también tenemos aquí a Sergio Inclán, que bueno, pues hablábamos con él antes del partido que te tocó este fin de semana, que viste al Real Oviedo contra la Cultural Leonesa y aparte de ese partido también el importante que tiene el Real Oviedo esta semana, un enfrentamiento contra el líder, contra el Racing de Santander. Háblanos un poquitín de cómo ves al conjunto de la capital del Principado, cómo lo viste en esta jornada y cómo esperas que sea el partido en Santander. Bien, yo lo vi bien. Lo vi en una fase de adaptación, ¿no? Yo creo que han cambiado un poco el estilo de juego, ¿no? Ahora pues apuestan un poco más por la posesión de la pelota, por dominar pues el juego a través del balón, atacar y defender siempre a través de la pelota y quieren hacerlo todo a través del balón y bueno, eso requiere una fase de adaptación que cuesta, ¿no? Sobre todo contra un equipo como la Cultural, que quitando los 6-7 primeros minutos, que sí tuvo más presencia en campo contrario, prácticamente acumuló mucha gente por detrás del balón, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser un equipo muy competitivo a partir de que sean capaces de que esa posesión se traduzca en profundidad, en llegadas al área y de generar ocasiones de gol, ¿no? Jugadores tiene y futbolistas tiene para ello, futbolistas con calidad para desequilibrar, porque al final, pues al final en los últimos metros lo que necesitas es ese desequilibrio con Anunciata, con Alain, con Sergio, con Señé, etcétera, y yo la verdad que veo un muy buen equipo para ese estilo de juego que trata de implantar ahora Robles, ¿no? ¿Qué me puedo esperar contra el Racing de Santander? Pues bueno, todo el mundo comenta, incluso los medios de comunicación, prácticamente el Racing de Santander, pues bueno, y Dani lo sabrá perfectamente, que también Paco es un muy buen entrenador, que sabe sacar el máximo rendimiento a sus futbolistas, sobre todo jugando en función de lo que cree que le puede dar más beneficio, y en este caso pues teniendo un puntas tipo Koné con una velocidad endiablada, gente como Ander Lafuente, que coincidí con él en Cartagena, etcétera, que son muy rápidos, muy verticales, pues van a apostar por un fútbol un poco más en ese estilo, ¿no? De ser rápidos, de ser verticales, de ser sobrios y sólidos atrás, que son una de las señas de identidad de Paco en todos sus equipos por allá por donde ha ido, y yo creo que lo va a basar en eso, ¿no? Entonces espero un partido pues dos estilos de juego muy diferentes, y bueno, a ver quién es capaz un poco de imponerse en ese sentido, ¿no? Va a tener que tener mucho cuidado el Oviedo con la pelota, tratar de no perderla en zonas de influencia, porque como la pierda o como tenga muchos errores en el pase, etcétera, y no pierda el balón en zonas de finalización, va a tener muchísimos problemas para poder controlar a Koné, a Ander, etcétera, etcétera, ¿no? Además, después también tienes un futbolista como Migueles, que es capaz de ponerte solo delante del portero para finalizar, entonces va a haber que hacer muy bien las vigilancias defensivas y sobre todo va a haber que estar muy atento a no perder en zonas de influencia o en zonas de riesgo que te pueda generar problemas, ¿no? Quizá también tenga que saber un poquitín manejar la tensión que pueda tener propia cada jugador, o cómo manejar esa presión que pueda tener cada jugador desde el entrenador, que tiene que ser psicólogo también, porque quizás sea uno de las pocas oportunidades que pueda tener el Oviedo aquí a final de temporada para acercarse a ese primer puesto que marca el Racing.
Sí, hombre, la clasificación es un poco engañosa, ¿no? Porque es un grupo impar, la gente descansa, es difícil, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo único que hay que plantearse es tratar de tanto el Racing como el Oviedo, como el Marino, como etcétera, es de ganar el siguiente partido y ver un poco cómo estás al final, ¿no? Sí es cierto que es un partido que si se quiere optar a ese primer puesto es definitivo. Es definitivo prácticamente, ¿no? Porque un empate o incluso una derrota prácticamente te deja fuera y seguramente que te va a acercar a los que tienes por detrás, ¿no? Porque hay que recordar que el Real Oviedo no descansa la última jornada. Entonces, aquí hay equipos y después los calendarios que influyen muchísimo en estas situaciones. El Guijuelo tiene un calendario creo que muy óptimo, juega con el Noja esta semana, tropezó. Bueno, incluso equipos que dentro de 2-3 semanas no se van a jugar absolutamente nada. Sí es cierto que para el Oviedo va a ser definitivo, prácticamente yo creo que para pelear por la primera posición. Al Racing la verdad que no tiene mucho que perder en ese sentido, pero si el Oviedo quiere ser o quiere aspirar ya no solo a ser campeón, sino si tú quieres aspirar a ascender, cuando te vayas a enfrentar en un playoff, vas a enfrentarte con equipos de ese nivel, entonces tienes que dar el do de pecho y demostrarte a ti mismo que eres capaz de poder ascender y de poder ganar, empatar o hacer un buen resultado, un buen partido que refuerce un poco la autoconfianza de los futbolistas, ya no si no es para ser campeón, sino para afrontar ese playoff en plenas garantías, ¿no? Bueno, yéndonos a Fernando García de Dios, que nos hablaste un poquitín de los dos partidos que viste, pero bueno, vamos a centrarnos un poquitín más en el caudal, debido a que bueno, tiene también una auténtica final este fin de semana contra el equipo que marca la zona de play-out, como dicen los entendidos, y que bueno, que tiene que jugar contra el Celta B, que incluso le podría bastar un empate, aunque no sé si va a ser la intención que va a traer el equipo celtiña. Es que más que esta jornada son esta y la siguiente, son dos rivales directos y los dos vigueses, Celta B y Coruxo. El equipo de Álvarez Tomé, yo pienso, iba a salirme Paco Fernández, sí. Tengo aquí a Dani Pevida, que el año pasado también estuvo con Paco, antes lo mencionábamos porque está en el Racing de Santander. Bueno, el equipo de Álvarez Tomé necesita como mínimo 4 puntos en los dos próximos partidos, ante dos rivales directos. El Celta B es un conjunto que es de los que le gusta tocar el balón, tiene futbolistas de muy buena calidad, que algunos de ellos pues están entrando incluso en los planes de Luis Enrique en el primer equipo, pero quizás dada la juventud de algunos de ellos, también pues la falta de experiencia por ser chavales jóvenes, pues no están ofreciendo el fútbol espectáculo que llegaron a dar la pasada temporada en el grupo primero de tercera división cuando estaba al mando Pichi Lucas, ¿no? Un viejo conocido también del fútbol asturiano. Se ha apostado por David de Dios, un entrenador muy joven, si no me equivoco es el segundo más joven de la categoría por debajo de Rubén de la Barrera, el técnico del Guijuelo, pero está marcado, yo pienso, en el calendario del conjunto representativo de la Villa de Mieres como quizás el encuentro en el cual no se debe fallar. Y el siguiente, lo que decíamos, Coruxo. Otro rival directo. Mismos puntos, ahora mismo con 2 partidos menos, pero sí. Exactamente, con 2 partidos menos, uno no lo va a recuperar nunca, que es el equipo fantasma, la jornada de descanso, y el otro es el que está a la vuelta de la esquina también ante el Real Oviedo, ¿no? En tierras gallegas. Son 2 partidos de vital importancia, los jugadores lo tienen marcado en el calendario, están, yo pienso, muy concienciados los jugadores del cuadro blanquinegro con lo que tienen que ser esos 2 partidos, y es que no sumar como mínimo 4 puntos en esos 2 partidos, que tendrían que ser 3 este fin de semana ante el Celta B y 1 como mínimo ante el Coruxo a domicilio, podríamos estar ya diciendo el adiós definitivo del caudal deportivo de Mieres a esta temporada, ¿no? Algo que nos dolería muchísimo. Yo pienso que a todos los que estamos aquí, incluso a las personas que nos están viendo desde casa. Pues sí, la verdad que es pues sería una auténtica pena, pero esperemos que el caudal sea que estos partidos adelante entre estos 2 rivales directos que tiene ahí, el Celta B y el Coruxo, los dos, como decía, vigueses. El otro partido que viste, que nos comentaste un poquitín así de soslayo, el partido entre el Sporting B y el Racing de Santander, quizá no era un partido ni el escenario idóneo para los chavales, para demostrar lo que llevan dentro, aunque quizás sí que, pues a quien no le
apetece jugar del filial en el campo. Por el desenlace, lo dices. Sí, exactamente. El escenario por el desenlace que se vivió después, pero o quizá porque el Racing esté más acostumbrado a jugar en ese, bueno, pues... No, yo pienso que los chavales de Abelardo ya han jugado más partidos a lo largo de esta temporada, por ejemplo, contra el Real Oviedo, ¿no? Sí, Consiguieron un buen resultado. Temporadas anteriores, muchos de ellos ya saben lo que es jugar ahí, ¿no? Frente al Tenerife, frente al conjunto azul, es decir, el Real Oviedo, el Albacete, creo que pasó por mareo, el Albacete Balompié, pero yo pienso que era una motivación extra, no solo enfrentarte al Racing de Santander, sino el Molinón, ¿no? El campo donde muchos de ellos quieren acabar jugando en un futuro no muy lejano. Lo que pasó fue que llegó un equipo con las ideas claras, entrenador que conocemos todos, Paco, antes definía perfectamente Sergio Inclán cómo juega el equipo de Paco Fernández, lo conocen también Dani. Comentaba Rubén Blay en los comentarios técnicos que Paco utiliza un sistema que él llamaba un acordeón, ¿no? Que se alarga y se encoge y se repliega pues perfectamente. Cuando atacan no solo los 3 jugadores o 4 más adelantados, sino que los laterales llegan a convertirse incluso en propios extremos. La pasada temporada lo vimos, por ejemplo, con el caso de Noel Alonso o incluso con el propio Nacho López, ¿no? En el caudal. Y esta temporada lo que hemos visto, por ejemplo, en varios partidos, y por ejemplo el más cercano, ¿no? el del Molinón frente al Sporting B, hizo otro tanto de lo mismo, ¿no? De un recital de juego, quizás fue un resultado excesivo, con mucho castigo y más teniendo en cuenta una caída. Mucha pegada del Racing. No, más que pegada, yo lo pondría en esos momentos del partido en los cuales lo que es el momento antes del penalti que le pitan a Koné. Cuando Pablo Pérez se cae en el área, el árbitro interpreta que el jugador se tira y por eso le amonesta con una amarilla, y a continuación la siguiente jugada es un ataque del Racing donde el propio Koné se trastabilla, tropieza y cae. Cuando el árbitro señala penalti, Koné mira para el colegiado sorprendido como diciendo, ¿me has pitado penalti por esto? Incluso cuando termina el partido el propio jugador reconoce a compañeros de medios cántabros que no le habían hecho falta. Dijo, oye, bienvenido sea, ¿no? Te pitan penalti, bienvenido sea. A razón de eso, el Sporting B se cae abajo, se hunde, vienen 2 goles seguidos, el filial rojiblanco no sabía exactamente cómo sobreponerse a esa situación, ¿no? Y es que lo que decía, ¿no? 7 ocasiones de gol del Racing de Santander, 4 goles, y 3 ocasiones fueron seguidas, que fueron 3 remates a portería y el último acabó entrando entre los palos, que fue el tanto de Miguélez. Reanudación del partido. Abelardo habló claro a los chavales en el filial, les dijo, mira chicos, vamos a jugar, vamos a pasarlo bien, ya poco se puede hacer, pero aunque sea, vamos a intentar desplegar nuestro mejor fútbol. ¿Qué ocurrió? Que el Sporting B en ese segundo periodo, pues quizás intentó demostrar algo más que un Racing que tampoco quiso abusar. Ya en el resultado, si marca luego el conjunto cántabro un gol con Mariano de cabeza, ¿no? Que incluso se sorprende el propio Mariano porque pensaba que iba el balón fuera, pero mira, aún así, Yacine en 2 ocasiones volvió a aumentar el marcador a favor de los gijoneses, y esa última jugada, ¿no? de Alex García, ese remate a puerta que se va fuera por muy poco, ¿no? Quizás lo más justo pues hubiese sido un 2-3 en el marcador, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol. Y así son las cosas, que hay veces, y esto lo puede decir Dani o lo puede decir Sergio tranquilamente como futbolista y como entrenador, que hay veces que pones mucho sobre el campo y al final la recompensa es mínima. Un ejemplo, lo comentábamos antes, ¿no? El partido del Caudal quizás fue superior a un Ourense, pues que los futbolistas están pensando más en el dinero que les deben, sí, que en lo que es ya cosechar los 3 puntos en un partido, ¿no? El Caudal ahí pues falló más de cara a la portería que defiende Pato Guillén, y una genialidad de un asturiano como Siquiera Alegre, pues a los pocos minutos de comenzar el partido aprovecha un fallo de entendimiento en la defensa que queda solo ante Javi Díaz, y mediante una parábola le marca un auténtico golazo al meta asturiano. Bueno, pues vamos a hablar con Pevida de cómo ve a sus ex compañeros del Caudal Deportivo, porque, bueno, lo que decía antes Fernando García de Dios, 2 auténticas finales que tienen de aquí a 15 días y bueno, pues la posibilidad quizá de jugarse gran parte de la campaña y quizá en el recuerdo, pues esa fase de ascenso que tienes todavía reciente en la mente, seguro.
Hombre, aquello ya pasó, ahora están en un momento delicado y bueno, yo creo que sí, como decía Fernando, el partido, sobre todo este del Celta B, es como una final porque es el que marca el puesto del play-out y la verdad que sí, sobre todo que si no ganan, ya si empatan todavía tienen opciones, pero cada vez quedan menos partidos, pero sobre todo yo creo que es una final porque tienen que ganar y sobre todo si pierden se le escapa, se pone 3 puntos más el Celta B y ya sería lejísimos. Entonces yo creo que más que el de Coruso, yo creo que la final es esta semana y en casa hay que jugar como sea, más con corazón que otra cosa y yo creo que si sacan este partido adelante y luego, bueno, pues en Coruso, como tú dices, un punto, bueno, yo creo que también pueden ganar perfectamente allí y ya estarían con 6 partidos ya y muy pocos puntos de diferencia porque todavía están a 4 de salir y bueno. Y la verdad que bueno, es complicado, llevan ahí todo el año y la verdad que es difícil. Yo, bueno, como estuve allí muchos años y la verdad espero que logren salvarse y bueno, ya el año pasado lo que dices tú, fue una temporada increíble, fue todo irrepetible, todo maravilloso, todo tal, y de un año para otro al final pues cambia todo mucho y la verdad que la situación es muy complicada. Es más bonito jugar cuando estás ganando siempre que todo te sale, que no cuando no te sale nada. Ellos no encadenan victorias seguidas y la verdad que eso es bastante jodidillo, como diría. ¿Te recuerda en algo esta temporada que estás viviendo con el Marino del Banco a la pasada campaña con el Caudal de Mieres, en esa dinámica que acabáis de entrar, que te sale todo, que ganas siempre y que ves cómo empiezas a echar rivales hacia abajo? Bueno, la verdad que se parece un poco, pero yo no la estoy viviendo igual, la verdad que no, porque este año, bueno, ahora sí que, por ejemplo, encadenamos 3 victorias seguidas, pero como decíais vosotros, que con Paco éramos un equipo muy rocoso, ¿no? Ganábamos 1-0, perdíamos 0, o sea, ganábamos 1-0 en casa, íbamos fuera 0-1, era imposible casi que nos metieran mano y tenías esa sensación de que lo que hicieras que no te ganaban porque vamos, éramos una roca en defensa, sobre todo eso, teníamos ese aspecto defensivo que era increíble y bueno. Y este año... Y capacidad goleadora también, ¿no? Sí, capacidad goleadora, pero bueno, yo creo que este año pues bueno, es distinto. Jugamos más divertido con el Marino, más toque y bueno, y la verdad que están saliendo muy bien las cosas y bueno, ahora estamos marcando muchos goles y bueno, yo creo que... Pero la situación, bueno, sí que tienen algo de parecido, pero yo la verdad que no la estoy viendo igual. No sabes si se... Bueno, porque el Caudal también fue también la temporada pasada también sí. fuisteis llegando, parecía que en algún momento ibais a retroceder, pero no lo hicisteis. Pero, sí, bueno, fue además también la segunda vuelta, una segunda vuelta que casi como la que llevamos ahora, que solo perdimos un partido y la verdad que, bueno, en eso sí que se parece, pero bueno, la verdad que con el Caudal al final nos metimos arriba y luego claro, nos metimos y ya no nos sacaron. Esa es la cosa. A ver si pasa lo mismo. Sergio, el Real Avilés, tenemos ahí en la 5ª posición, una posición pues también privilegiada para el equipo de la Villa del Adelantado. ¿Cómo estás viendo al Real Avilés? Muy bien, la verdad. Y lo he visto varias veces y este equipo sí tiene unas similitudes un poco quizás al Caudal del año pasado, ¿no? En cuanto a juego. Quizás, ¿no? Sí es cierto que es un equipo muy sólido atrás y la verdad que tiene una ventaja a su favor, que está a muy pocos puntos, ya descansado, eso es muy importante, viene de encadenar pues 2 victorias seguidas. Bueno, se ha reforzado con César Soriano y Volado. Yo creo que van a echar el resto por meterse arriba, ¿no? Es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, es un equipo que tiene mucha calidad de medio campo hacia arriba, con un jugador como Alex Arias que está en un estado de gracia. Bueno, tiene a Omar, ha recuperado a Gerardo, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene más que argumentos para poder pelear por el playoff. Que va a ser complicado, ya te digo que va a ser complicado porque el Guijuelo también tiene muy buen calendario, he estado viendo un poco, tiene que jugar con el Noja esta semana, tiene que jugar con el Tropezón, etcétera, etcétera, y va a ser complicado, ¿no? Yo creo que va a ser muy complicado sacar a los 4 que están de ahí arriba porque ya te digo, los calendarios ahora van a influir mucho, bueno,
y el Avilés sí es cierto que ha descansado, que tiene un partido más que jugar y bueno, le va a poner muchísimos aprietos y hay un partido que quiero poner un poquitín en, que además es el Caudal, el Real Oviedo-Caudal, ¿no? Que encima tienen que jugar ahí a última hora, ¿no? Que es un enfrentamiento directo, que igual si los objetivos están en todo lo alto, pues fíjate tú qué enfrentamiento tan fratricida, ¿no? Pero con relación al Avilés, bueno, yo creo que tiene argumentos más que suficientes para pelear por estar arriba. Todo en casa se está haciendo fuerte, tiene calidad y sobre todo tiene en el aspecto defensivo es un equipo muy sólido, con muy buenos argumentos, gente muy rápida atrás. Gonzalo, que fue un baluarte tanto el otro del año pasado en el Caudal, junto con Nacho en el lateral derecho, ahora César, que le ha dado un cierto empaque, un jugador que jugó prácticamente 38 partidos de Liga en Segunda División A y que viene con muchas ganas de mostrarse. Yo creo que tienen argumentos más que suficientes como para pelearlo hasta el final. Va a ser complicado porque ya te digo que bueno, los 4 de arriba se han mostrado muy sólidos a lo largo de la temporada, pero si alguien tiene opciones del resto que está abajo, porque Lorense, vamos, la dinámica que tiene últimamente tampoco es la adecuada. El Burgos, bueno, está encadenando victorias con decepciones y bueno, el Marino es el que casi de los que viene por detrás. Puede pasar dos cosas, lo que hablamos, que me haga más competitivo si cabe y saque a relucir todavía más mi talento si cabe, bueno, igual lleve una decepción y me deje ir un poco, ¿no? Pero bueno, el Avilés lo veo con muchísima capacidad. Pues tenemos que ir despidiendo esta tertulia de Segunda División B, dar las gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, a Dani Pevida, muchísima suerte para el Marino y también en lo personal, para lo que queda de campeonato, y esperemos que nos hagas seguir soñando el Marino del Banco, Dani. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos seguir ahora en esta racha y que bueno, que el Marino pues quede lo más arriba posible. Esperemos que sea así. Y Sergio, también muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y contar con tu sapiencia como entrenador. Bueno, un placer. Sapiencia, bueno, eso es mucho decir. Es fútbol. Y también con Fernando García de Dios por acompañarnos también esta noche, por haber visto esos dos partidos y contárnoslos aquí tal y como los viviste, y aparte de las sensaciones que te dan desde dentro los dos equipos a los que seguiste. Muchísimas gracias también y bueno, pues que sigas contándonos los partidos de los equipos asturianos, pues lo mejor que sabes y también lo mejor que lo hagan ellos, que lo hagan bien ellos. Muchísimas gracias, Paco. Volvemos a contar victorias de los equipos asturianos de aquí a final de temporada. Exactamente, y sobre todo el Caudal, que falta le hace, ¿no? Bueno, pues en nada volvemos con la tertulia de la tercera división y con ese resumen del Condal Lealtad a última hora de este programa. En nada, tercera división aquí entre Asturias. Bueno, pues ya estamos en la tertulia de la tercera división, como siempre, el grupo 2, equipos asturianos. Hoy, a mi derecha, tengo a Hernán Pérez Cuesta. Le sonará Hernán Pérez Cuesta, hermano de Michu y segundo entrenador del Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa. Bienvenido. Muchas gracias. Y muy buenas noches. Muy buenas. Tengo a mi izquierda al de casi siempre, a don Pelayo Alijostes, que nos arrojará luz en esta tercera división súper igualada y que, bueno, pues como siempre, Pelayo, pues nos pondrá un poquitín en el mapa cómo fueron estos resultados del fin de semana y lo que espera ver esta semana que viene, ¿no, Pelayo? Pues sí, será un placer, como siempre, Paco. Buenas noches. Y hoy tengo también a mi derecha a Miguel Marcos, el señor presidente de la Sociedad Deportiva Lenense, que nos acompaña esta noche aquí, que bueno, pues dentro de poco va a haber elecciones, pero vamos a enfocar un poquitín más del tema deportivo, sí, porque la Sociedad Deportiva Lenense está ya a un tris de mantener la categoría, ¿no? Sí, estamos un poquitín apurados y esperemos que el domingo dar un paso bastante importante. Pues esperemos que así sea, le deseamos suerte desde aquí también, como no, a todos los equipos de la tercera división. Bueno, vamos a empezar con Hernán, porque tenía un partido difícil y complicado en Noreña esta pasada semana, el domingo pasado, por la mañana, la matinal del domingo, que al final pudo pasar cualquier cosa porque se sufristeis la expulsión de Borja, del central, casi a última hora. El Condal parecía que lo intentaba quizá con más corazón que cabeza y tuvisteis la última de Robbie, que se fue al palo, la última falta.
Sí, bueno, ya con la expulsión de Joaquín Peña, ¿eh? Fue de Josu la última falta que lanzó. De Josu. Era un partido muy complicado. Nosotros, bueno, evidentemente tenemos la ventaja que nos queda un partido más que al resto de los competidores por la posición de playoff. Y de las salidas que tenemos, bueno, respetando a todos, evidentemente era la más complicada, porque el Condal, digamos que era la última bala que tenía, ¿no? Queríamos jugar un poco con la ansiedad de ellos, de saber de que si no encajábamos ellos tendrían que intentar tirarse un poco del partido. Fue el guión que esperamos, lo que pasa que, bueno, en el último cuarto hora, 20 minutos, bueno, sufrimos la expulsión de Borja, que fue una jugada que nosotros reclamamos penalti por un empujón, si es verdad que la da con la mano, porque le empujan y pasas de reclamar un penalti a quedarte con un jugador menos. Tuvimos que seguir intentándolo y en la última jugada, una falta a medio campo que fue con la expulsión de Joaquín, precisamente, sacó Josu, botó, pegó en el poste y se acabó. Si hubiéramos acertado con esa, pues el guión previsto no acertamos y bueno, un punto que tampoco, viendo lo que pasó después por la tarde, fue un punto bastante bueno, la verdad. Pues sí, la verdad que recortasteis con las posiciones de, por ejemplo, con el Unión Popular de Langreo, que está segundo, y que ahora mismo tenéis ese partido que tenéis que disputar precisamente la semana que viene, ¿no? Contra el Atlético Lugones. Sí, el miércoles jugamos en Villaviciosa. Miércoles jugáis en Villaviciosa y de ganar el partido, bueno, también hay que contar con lo que pase este fin de semana, pero de ganar el partido podríais recuperar la segunda posición. Bueno, vamos a centrarnos primero en el Candás, que lo tenemos antes, que bueno, la gente por la villa hay un estado un poco, digamos, de euforia, porque si echas las cuentas y dices, bueno, si ganas estos dos, no nomás que recortes, te puedes meter primero o segundo, pero bueno, tenemos que ir primero al más cercano, que conociendo un poco el equipo y conociendo bastante a su entrenador, tenemos un partido sumamente complicado el sábado, sumamente complicado. Es un equipo que trabaja muy bien, que está bastante bien ordenado, que deja 2 o 3 hombres descolgados arriba, que tienen gol, y fuimos allí, nos pusimos 0-3 y dimos gracias que ganamos, porque si nos llegan a empatar creo que nos dan vuelta al partido. O sea que no tenemos nada claro el partido del sábado, como pensar todavía en el siguiente, que es el Lugones. Efectivamente, como pensar como los entrenadores que suelen pensar siempre, ¿no? Partido a partido, ir partido a partido y ver a Lealtad en la zona alta de la tabla. ¿Esto está llevando más gente a Villaviciosa? ¿Cómo se ve el estado del fútbol por la villa? ¿Cómo hay ambiente de fútbol ya en la villa? ¿Cómo había otras temporadas que el Lealtad disputó la fase de ascenso, o todavía no se palpa ese ambiente? A ver, no hay el ambiente. Yo cuando jugaba allí había un ambiente muy bueno, la verdad. La última liguilla por elegido, la anterior de por B, 1.200 personas, había mucha gente. No hay aquella cantidad de gente que había antes, y es verdad que notamos el incremento del año pasado a este, porque el club estaba muy mal, están haciéndose ahora las cosas bien, están acompañando deportivamente los resultados y la gente de la vida se está enganchando. Yo estoy convencido de que si nos metemos en playoff, el partido de casa va a ver el ambiente de eso que te comento, ¿no? Yo jugué varias liguillas allí y las 2 últimas concretamente había muy buen ambiente, y creo que vamos a poder conseguir ese ambiente. Todavía no, pero sí es cierto que comparado con lo que había cuando llegó la nueva directiva, pues claro, el ambiente mejoró muchísimo. ¿Cómo es el calendario de los de arriba? El vuestro, el del Ceares, el del Proviano, el Langreo, incluso el Cudillero, el Covadonga, que tienen ahí alguna posibilidad con la puerta abierta, y no sé si descartas ya tanto a Condal como a Tuilla. El calendario, bueno, yo soy de los que lo estudia bastante, muchísimo, ¿no? Yo personalmente pienso que tenemos el calendario... Sí, siempre, todos los días, lo tengo en la cabeza a todos los equipos. Creo que nosotros tenemos el más favorable, porque no nos enfrentamos con ningún rival directo de arriba. Nos quedaba ahora mismo el Condal el otro día, el Tuilla no lo descarto. Yo calculo que la liguilla va a estar en torno a 70, 71, el Tuilla si gana todo hace 70. Entonces, pues bueno, no lo descarto. Es el rival más duro que nos queda ahora mismo por todo, por el campo, porque se acerca al final. Nosotros calculamos que con lo de casa, que tenemos 5 partidos contra equipos que, aunque se están jugando cosas, siempre es más fácil jugar contra los que están abajo que contra los que están arriba. Lógicamente los que están arriba están mejor que los que están abajo. Y bueno, tenemos 4 fuera y esperamos que cuando, por ejemplo, a lo mejor vayamos a Tuilla, pues a lo mejor no se esté jugando nada, o bueno, Avilés B, Univé, son equipos que ahora mismo están un poco ahí en tierra de nadie, que la motivación que tengas tú por meterte en playoff sea superior a la que tengan ellos simplemente por ganarte el partido, porque no tengan objetivos deportivos importantes. Entonces, pues bueno, el calendario pienso que tenemos el más favorable, pero después hay que jugar todos los partidos y
Ya vimos gente que dilapidó ventajas grandes y gente que tenía peor calendario y ganó, y gente que eso no podemos evaluar todavía. Pues sí, definitivamente esto es fútbol, lo entiende muy poca gente, y tengo aquí a mi izquierda a Pelayo Hostes, que esta semana vio el partido entre el Candás y el Atlético Lugones. Hablábamos el jueves pasado que quizá el Lugones era uno de los equipos que podía tener menos posibilidades en el campo de la Mata al estar en una zona relativamente cómoda y quizá ser un equipo que ahora mismo se está dejando ir un poco, pero bueno, pues empate, punto y gracias. Sí, fue un partido, el campo estaba muy mal, condiciona mucho, y especialmente al Candás, bajo mi punto de vista. Creo que el Lugones, pues lo que todos los mundos lo hemos visto, pues intentan hacer un fútbol más directo, con balones en largo, buscando a Rodri y a Juan Sánchez, y eso el campo pues tampoco les genera demasiadas dificultades. Además tuvieron la fortuna de adelantarse el minuto 26 con un golazo espectacular, una falta en la frontal del área. Zapico, el ex del Candás, suelen pasar estas cosas, que el ex en la vuelta a casa pues consigue el tanto, un golazo por toda la escuadra desde la frontal del área, y evidentemente al Candás le tocó remar ante un equipo que se sabe cerrar bien, que tiene un buen entramado defensivo, y en un penalti consiguió igualar. Pero lo hablaba a finalización del partido, ¿no? Pues hay un poco que el Candás había tenido la posesión del balón, pero quizá en el día del domingo pues no tuvo las ocasiones tan claras que tienen otros encuentros. Mucho balón, pero tampoco Segura tuvo que hacer demasiadas intervenciones. Está claro que era un partido marcado para ganar, pero es un punto en la jornada en la que estamos, y viendo que el resto de los rivales han perdido todos, a excepción del Andés, que recorta puntos en esa penúltima posición, pues se puede considerar de forma positiva. Hablando un poco con Hernán, al Candás le queda la visita más complicada, pienso que es la de este sábado en Villaviciosa. Luego le queda el Candín en la última jornada. Veremos si el Tuya se juega algo o no, nunca se sabe a esas alturas, después de 8 partidos, cómo pueden estar las cosas. Y luego evidentemente tiene que venir por la Mata el Andés y el Gijón Industrial. Si pierdes contra esos dos equipos, rivales directos, es que no mereces salvarte. Así que yo creo que saliendo vivo este sábado del partido ante Lealtad va a dar un paso importante el Candás en la lucha por la salvación, y además fuera de casa el Candás solo perdió 2 partidos por más de un gol. Así que creo que perdió 9 partidos, 8, solo 2 los perdió por más de un gol, así que fuera de casa es un equipo que da la cara siempre. Sí, un equipo difícil, como demostró precisamente contra la Unión Club Ceares en ese partido en que dio bastante guerra y bastante buena imagen el Candás. Volviendo otra vez a la zona baja de la tabla clasificatoria, el Luarca esta semana pasada tenía un compromiso bastante difícil en el Candín, perdió 3-0. El Candás, por lo tanto, se pone a 2 puntos del cuadro de la Beigona, pero esta semana el Luarca es el que juega en casa y el Candás quizá el que tenga el compromiso difícil en Villaviciosa. Sí, el Luarca además, aparte de que el Candín es un campo complicadísimo, iba con muchísimas bajas, creo que solo lleva 13 convocados Pablo Villar, y eso pues, evidentemente en esa plaza y con tantas bajas pues te merma mucho. Creo, y es un punto de vista personal, que el equipo más perjudicado esta jornada en la lucha por el descenso es el Gijón Industrial. Perder en casa ante el Urraca, y más cuando ahora van a empezar a jugar contra todos los equipos de arriba, yo creo que es un paso atrás importante, y el más beneficiado, como es lógico, es el Andés, que prácticamente todos los damos por descartado, y mira, gana el Langreo y ya está la salvación a 4 puntos, tiene que venir a la Mata, así que los cálculos seguro que hace el equipo de Rodri es que estamos a 1. En la ida le ganó 2-1, así que el golaveraje de momento lo tiene favorable el equipo de San Pedro. Sí, el Gijón Industrial, como bien dices, empieza ahora el tramo duro de la temporada, ya sin más dilación, empieza ya contra el Unión Club Ceares en un derbi gijonés que se presenta apasionante para el próximo sábado. Sí, espectacular ese partido, los dos encima vienen de perder, no pueden pues dormirse quizá en exceso en los laureles, el Ceares para conseguir en el playoff, el Gijón Industrial para no verse realmente metido en la pelea, está a 3 puntos ahora mismo del Candás y a 5 del descenso, y evidentemente le queda pues recibir en casa al Ceares, al Langreo, viajar pues a Covadonga, partidos es decir complicados, viaja a Ceares, perdón, que dije recibí, viaja a Ceares y recibe al Covadonga, recibe al Langreo, viaja a Covadonga, es decir que tiene un calendario muy complicado, y además vamos a ver cómo sale de ahí, y luego va a tener enfrentamientos como el de la Mata ante el Candás, así que es el equipo que yo creo que tenía ese partido marcado en casa ante el Urraca, otro Urraca que está en esa mitad de tabla, con la opción de conseguir la victoria y un poco respirar, pero la derrota les complica bajo mi punto de vista las cosas. Pues la verdad que se complica un poquitín la situación en la parte de abajo de la tabla, que mira el enense de reojo, porque, bueno, de reojo no, quizá a la cara, ¿no? Está mirando muy a la cara. Esta semana partido también marcado en rojo por la Sociedad Deportiva Belenense contra el Real Tapia, un partido difícil y complicado, pero muy que difícil. De sacar el partido quizás se vean las cosas de otra manera, ¿no? Como muy bien dice ahí el amigo Pelayo, tiene razón del mundo, si no ganamos el domingo al Tapia es que no teníamos que estar ahí, tenemos que estar más abajo,
O sea que es un partido a cara o cruz que tenemos que ganar. Si ganamos, damos un paso importante, no definitivo, pero que tenemos que ganar. Entonces hay un llamamiento especial a la afición sigue respondiendo muy bien y entonces esperemos sacarlo adelante. 6 puntos de ventaja con la zona de descenso que ahora mismo marca el Luarca, pero también sin perder esa 17ª plaza que puede ser conflictiva porque estamos todos mirando para arriba para el caudal, ¿no? Es la que nos preocupa, verdaderamente es lo que más nos preocupa a nosotros. Como bien sabéis vosotros, teníamos un colchón de puntos muy importante y esto en el mes de diciembre era impensable para nosotros. Sabíamos que lo íbamos a pasar mal porque tampoco somos ilusos y sabíamos dónde estábamos, pero bueno, estábamos haciendo las cosas bastante bien, estamos teniendo un poco suerte y ahora pues nada, pues estamos ahí luchando y sabemos que la preocupación es verdaderamente son los 3 puestos de descenso, pero el caudal si no se salva, pues entonces nos empuja a otro y los más cerca somos nosotros que estamos al lado, igual no esté con nosotros, entonces no sé. A ver, tenemos que ganar el domingo como tú bien dices, pero bueno, eso mismo pensará el Tapia y bueno, pues entonces ahí, al que más juegue, al que más suerte tenga, pues se llevará el gato al agua. Al lado del caudal, no solamente geográficamente, sino por también en esta situación también deportivamente. Claro. La Sociedad Deportiva Belenense, que ahora mismo de ganar el partido contra el Real Tapia sumaría 32 puntos. La salvación no sabremos exactamente cifrarla porque quizá pase un poco con lo del año pasado, que era impensable que el Llanes bajase con esa cantidad de puntos que al final bajó, ¿no? Sí. No se sabe, es una cosa, como bien dice Pelayo, y habló antes Hernán, en un empate que para ellos era crucial el otro día ganar, pues no ganaron y sin embargo valió mucho porque los que venían a jugar por la tarde pues no ganaron. Entonces ahora hablar que cuántos puntos son, bueno, lo bueno es ganar. Si ganamos seguramente que nos salvamos, eso seguro, pero como eso no lo puede asegurar nadie, nosotros tenemos un calendario bastante complicado. Sobre todo tenemos visitas complicadas, equipos que están jugando arriba a la vida y bueno, que pueden, como el Cudiero, que si nos gana, pues entra ahí. Entonces, pues lo tenemos complicado. Pero bueno, hay confianza en el equipo, el equipo está jugando muy bien. Estaba hablando con el amigo Hernán antes y me decían que jugamos muy bien, que tal y cual, y ves... Sí, muchos entrenadores que pasaron por aquí destacaron a la Sociedad Deportiva Belenense como uno de los equipos que mejor fútbol practicaba o que tiene buena propuesta en cuanto al fútbol que despliega. Luego, que te salga mejor o te salga peor en cuanto a los resultados es otra cosa. Se nos escapó el inglés ese delantero centro que íbamos a fichar y entonces nos fastidió. Todos los goles lo que nos matan. Pero bueno, volviendo otra vez a lo que es la presente temporada, tuvisteis un buen tramo de campeonato, un inicio muy bueno en el campeonato, metiendo una gran cantidad, como dice Julio Arnieda siempre, metiendo la hierba siempre pronto para la cena, y después a partir de ahí tuvisteis un bajón coincidiendo con el final de la primera vuelta, inicio de la segunda, y ahora os está costando reponeros de ese bajón. Mucho. Es que ganasteis en campos donde no gana nadie, como el Candín. Sí, y en el Oviedo B. También ganamos, en el Oviedo B. Jugamos ahí muy bien y ganamos. Y el equipo está jugando bien. Y es que no esté jugando mal, porque todo el mundo... cuando acaban, por los demás, los presidentes o los entrenadores, tengo bastante confianza con jugadores, con muchos de ellos, por mi relación con el fútbol, y cuando acaban todo el mundo me dice que sí, es que jugáis muy bien, no sé si me lo dicen para animarme o es que verdaderamente lo piensan. Y hablando con Hernán antes, me dice, es que jugáis muy bien. Digo, sí, jugamos muy bien, pero no, el gol no entra, y entonces eso no vale. Fuera de casa somos un poquitín cándidos, nos meten goles sin eso, y bueno, pero el equipo hasta la fecha estaba, bueno, desde luego, a principio de temporada hubiéramos firmado estar donde estamos, no vayamos a ser tampoco... Sí, estar con 6 puntos de ventaja sobre los equipos que están abajo los cambiarían por vosotros, pues seguro. No, a principio de temporada hubiéramos firmado esto. Sí, lo que no era normal era lo de antes. No era normal que el Belenense estuviera donde estaba. Nadie nos regaló nada, era a base del trabajo y todo. Son críos muy jóvenes que yo creí que iban a hacer todavía mejor segunda vuelta que la primera, porque son críos muy jóvenes, muchos vienen de juvenil. Pero mira, le está pesando a lo mejor la responsabilidad y a lo mejor al entrar en esta dinámica mala, como son muy jóvenes, les cuesta volver otra vez a coger la buena. Esperemos que el domingo empecemos la buena.
A ver, esperemos que la Sociedad Deportiva Belenense, con esos 29 puntos que lo contemplan ahora mismo, pues arranque o empiece otra vez a carburar como carburó en ese primer tramo de campeonato. Hernán, ¿cómo ves esta parte de abajo de la tabla clasificatoria? Pues bueno, la verdad que hará 2 o 3 meses parecía que estaba claro, ¿no? Había 2 equipos que parecía que estaban muertos, pero bueno, como lo que comentábamos antes, esto cambia, equipos enganchan 3, 4, 5 resultados que aunque no sean del todo victorias, o sea, con empates progresas, porque hay equipos que están en una dinámica muy mala y va a lucharse hasta el final. Yo, bueno, holandés hace varias jornadas que no lo sigo, pero el Luarca que lo sigo mucho, es que el Luarca lo veo, claro, encima llevan con todo el año la situación tan negativa que coges un poco de aire y vas muy rápido progresando, y otros equipos que a lo mejor llevan una dinámica muy buena todo el año, ahora lo que dice un poco el Presi, ¿no? Que se complica, las piernas no van, la cabeza no va y no estás acostumbrado a jugar con esa situación de dramática y a lo mejor te acabas complicando la vida. Encima pues tenemos la desgracia del caudal, que bueno, pinta regular la cosa y igual cae otro más. Bueno, siempre y cuando no suba el lealtad o cualquiera de los que subir, están ahí arriba, ¿no? Subir, no nos vamos a engañar, no solo es difícil en lo deportivo, sino que ahora con esta brillante idea de poner 6 fichas profesionales, pues los equipos modestos es imposible que vamos a subir. Yo no sé, a lo mejor del Langreo igual por potencial, pero bueno, si al Praviano, al Ceares, a nosotros mismos nos dicen que nos dan una plaza, ¿y de dónde sacamos 6 fichas profesionales? ¿Cómo vamos a pagar esos sueldos? Eso es una locura que no sé quién se le ocurrió. Y entonces pues los equipos de tercera, aspiraciones de subir, yo creo que ninguna. Si jugar un playoff por hacer una buena taquilla, sí, a lo mejor quedar campeón, que te da opción de jugar 2 partidos en casa, pero... Y la Copa del Rey. Pero subir es una quimera, vamos, es imposible. De hecho, solo ver que el Marín o el Caudal estén haciendo lo que están haciendo, para mí es un mérito increíble, increíble. Que puedan subsistir en segunda B con esas normas, con esos equipos de capitales de provincia que hay y equipos asturianos, bueno, peleando por meterse arriba, vamos, tiene un mérito tremendo. Como el propio Marino del Banco. Volviendo otra vez a la parte alta de la tabla clasificatoria, hay equipos que llegan desde atrás como auténticas balas, como puede ser el Cudillero, con una muy buena dinámica, ¿no? Cudillero y el Covadonga, sí es cierto que llevan tanto tiempo haciéndolo bien. Y sin poder entrar. Y no entran, que el día que tengan el resbalón, pues claro, ahora mismo yo imagino que ellos echarán las cuentas y dirán el otro día, pues lo que comentábamos, ¿no? Por la mañana empató el Lealtad, si ganamos les pillamos a puntos, no ganan y ahora echan las cuentas, jolín, como ganen estos 2, la liguilla se nos va lejos. Es el riesgo que tiene a lo mejor no haber empezado tan bien. El Cudillero mismamente, a poco que lo hubiera hecho bien en las primeras, no sé si me parece, las primeras 9 jornadas hizo 4 o 5 puntos, muy poco. Si hubiera hecho, aunque hubiera sido 8 o 9, estaba metido. Claro, el Covadonga 20, 21, 22, una barbaridad, sin perder, que tiene un mérito tremendo. Perdiste un día y se acabó todo, Entonces, pues bueno, al final está claro que la liga es regularidad y la regularidad se paga, o sea, se empieza a contar desde el principio. El que no empezó tan bien, pues tiene ese lastre y tiene que hacerlo más espectacular todavía de lo que lo están haciendo, porque a lo mejor haciéndolo así no llegan todavía. Sí, equipos como el Tuilla, el Cudillero, el Condal, el Condal no tiene una dinámica tremendamente positiva, es el Cudillero y el Covadonga, y el Club Deportivo Tuilla, que lo están haciendo muy bien en este tramo de campeonato, que no les está llegando. Como decía Hernán antes, hay otros equipos de la zona media de la tabla, como el Entrego, el Avilés B, el Urraca o el Uni, que pueden ser juez y parte de esta liga, porque les toca enfrentamientos con esos de arriba, con los de abajo también, y que bueno, quizá están en un tramo de temporada, una zona de la tabla donde prácticamente ya no se va a jugar nada. Sí, es verdad que van a decidir, creo, porque al final, bueno, esos equipos no tienen ahora ya, digamos, un objetivo claro deportivo de luchar arriba abajo, pero también pienso que al final ya hace más el que quiere que el que puede. Tú, por mucho que quieras o que puedas, digamos, si el rival quiere porque está jugándose más, al final el peso de luchar por los puntos que hay en juego te da o te permite conseguir muchos mejores resultados. Nosotros, pues como estábamos comentando antes, ¿no? Si nosotros tenemos que ir a jugarnos en casa contra equipos, o tenemos que ir, por ejemplo, que comentas, Uni y Avilés B, si nosotros tenemos o queremos estar arriba realmente, nosotros, contra un equipo que en teoría no tiene objetivo deportivo, tenemos que ganar, no hay ninguna duda.
Entonces creo que va a hacer más eso, el que quiera que el que pueda. Eso son normalmente lo que suele pasar a final de temporada. Lo vimos el año pasado con la última jornada, ¿no, Pelayo? Sí, pero creo que es... coincido en parte con Hernán, pero creo que también es una arma de doble filo, ¿no? Yo creo que los equipos que no se juegan nada, pues más relajados. Bien es cierto que pueden perder 4-0, pero en cambio como tengan el día tonto y empiecen ahí a tirar centro, remate, gol... Y yo pongo el ejemplo del año pasado. El Oviedo B no se jugaba nada en la mata a falta de 3 jornadas y ganó 1-6. Así que, y el Candás estaba jugando todo, la vida, que prácticamente se condenó ese día de preferente, al final pudo arreglarlo. Así que son partidos en que es cierto que el que se juega más pues se imprime un mayor ritmo, pero en cambio al primer contragolpe que tengas o el primer golpe que recibas, el equipo que se está jugando tanto tiene tanta presión, el otro pues, juega más relajado, que muchas veces es un arma de doble filo, pero es lógico que si tiramos de estadística, un porcentaje muy amplio de esos partidos gana el que realmente se está jugando algo, ¿no? De los que se están jugando algo, ¿te sorprendió en esta jornada pasada, sobre todo la derrota del Langreo Gandés, ¿no? Ese es el partido, yo creo que más te sorprende con mucho, ¿no? Yo no esperaba que el Langreo perdiera ante un Gandés que además también atravesaba un momento complicado, pero el Langreo de nuevo pues dio la de arena fuera de casa. La semana pasada en este mismo plato decía que lo que más me sorprendía era lo menos sorprendente, que los de arriba ganaran. Sí. Y ya se vio que este fin de semana solo el Praviano consiguió ganar de los 7 primeros clasificados. Pues sí, que el Praviano... lo decíamos la semana pasada que habían ganado todos los de arriba y esta semana al contrario. Sí, el Praviano, mira, da un paso de gigante, asegurarse el playoff, ya son 9 puntos de ventaja, quedando 24 en juego, tiene ya una ventaja importante el equipo de Siel. Me sorprende también en parte la derrota del Ceares ante el Uni. Comentaba la semana anterior que el Uni venía de jugar el campeonato universitario que había ganado y que este martes tenía la siguiente ronda, que también ganó, así que también aprovechar para felicitar al equipo de Pulgar, y en cambio también pudo ganar al Ceares el domingo, así que eso también me sorprende. Y yo creo que va a ser una jornada importante para que Julio Arniella y José Alberto pues también trabajen con sus vestuarios, porque es lo que comentaba Hernán, son muchas jornadas encadenando, los de arriba no pinchaban, una vez que pinchan yo no lo aprovecho y eso también te puede hacer un poco desistir. De la próxima jornada pues hay 2 partidazos, el Ceares Gijón Industrial y el Praviano Cudillero, 2 derbis, uno local y otro comarcal, con los 4 equipos con muchísimo en juego. Yo creo que esos son los 2 partidos principales de la jornada. Más encuentros por ahí que pueden ser importantes. El Barca tiene que ganar el Entregu, que es un equipo que está en mitad de tabla, pero que juega bien al fútbol, que es complicado y que seguro que pone las cosas complicadas. Luego está ese Lealtad Candás también, donde los 2 contendientes se juegan sus objetivos dispares y distintos, pero al fin de cuentas los 2 se juegan bastante. Covadonga Gandés, un poco caso similar al Lealtad Candás, uno por arriba, otro por abajo. Y también el partido que creo que va a ser clave para el Enense, ¿no? Si no consigue ganar al Tapia, yo creo que esa dinámica negativa, no conseguir ganar en casa al último, yo creo que va a ser un peso importante, que para intentar remar quedan solo 8 jornadas, 2 meses, que va a ser un golpe para ellos, yo creo, duro si no consiguen vencer al Tapia. Pues sí, la verdad que puede ser un golpe duro para la Sociedad Deportiva Belenense, por eso preguntamos a su presidente. Se espera, decías antes que quizá el horario que pusisteis, domingo por la mañana, que quizá la climatología dicen que se complica, claro, que llega el invierno otra vez. Claro, si estuviera bueno, pues seguramente tendríamos bastante más gente. Lo malo es si queda bastante malo y entonces a las 12 de la mañana no hay cultura de esa hora a jugar en Pola de Lena, que eso cuenta mucho, pero claro, nosotros estamos visto que a las 5 de la tarde se juega Oviedo, Sporting Oviedo, Barcelona o Madrid, pues nos falta mucha gente, entonces tenemos que buscar horarios compatibles. La última vez, salió bien, pues tuvimos contra el Ceares y tuvimos espectacular, fue la mejor entrada que tuvimos de la temporada. Domingo por la mañana también, Domingo por la mañana, sí. A las 12 de la mañana. Fue la única que lo pusimos, entonces igual acabamos todo lo que falta a esa hora. A ver si cambiamos la dinámica cambiando la hora. Hay que hacer algo. Sí, algo tiene que hacerse, si no es desde el entrenador, los jugadores. Hay que entrar al contrario. Exactamente. Vamos a por la Lena y jugamos por la mañana, a ver qué pasa aquí. Claro.
Y también siguiendo también un poquitín al hilo de lo que dices, al hilo de lo que vivió Hernán el pasado domingo en el Alejandro Ortea por la mañana, ese minuto de parón que se vive en algunos campos por precisamente la falta de respeto de los equipos profesionales o de los que pone los horarios de la Liga de Fútbol Profesional, que no toma cartas en el asunto y que sigue pues mareando a presidentes como el de la Sociedad Deportiva Lenense, que hoy nos acompaña, como los de todo el fútbol modesto asturiano y no asturiano, que tiene que buscarse la vida para poner los horarios, ¿no? Y hay que hacer malabares, mirar a qué hora juega el Sporting, a qué hora juega el Oviedo, a qué hora juega el Madrid, a qué hora juega el Barça. La única suerte que tenemos ahora es que ya lo sabemos con 15 días de antelación, y entonces ya podemos poner, porque si no lo supiéramos, entonces ya sería la acabose. No, pero además yo creo que este año se dio un paso adelante en contra de los equipos de tercera, y me explico. Yo creo que llevamos ya unos años habiendo fútbol los sábados a las 4 y los domingos a las 5 viene siendo ya clásico, pero es que este año la novedad, entre comillas, es que Barcelona y Madrid también juegan esa franja horaria, ¿no? Entonces claro. Que otros años el Barça y el Madrid jugaban una hora más tardía, entonces los equipos de tercera pues tienen que mirar pues prácticamente cuánto juega el Oviedo, el Sporting, el Barcelona y el Madrid, que este año también juega sábado a las 4 y domingo a las 5. Nos quita mucha gente el Oviedo y el Sporting, a las 5, mucha gente. Y no te digo nada del Madrid y Barcelona, pero el Oviedo y el Sporting a nosotros nos quitan mucha gente. Afortunadamente esta semana pusieron el Madrid-Barça a las 9 de la noche en domingo. Sí. No, si ese te lo ponen a las 5 de la tarde, vamos. Como el Atlético de Madrid y Real Madrid hace 2 semanas, que no hubo partidos el domingo por la tarde prácticamente. Tengo miedo que no vea ni el árbitro. Hombre, lo que está claro es que hay una desorganización tremenda, ¿vale? Yo lo veo porque tengo la suerte de tener un hermano profesional en casa. Antes de salir el calendario en Inglaterra, sabes cuándo juegan todos los partidos, la fecha y la hora de la jornada 1 a la última jornada. Eso evidentemente no sé por qué, porque no debe ser muy difícil hacerlo, que no se haga en España, no lo entiendo. Para los equipos de primera división, porque pueden organizar sus aficiones, los viajes. Sí. Para los equipos modestos, pues que pueden poner los partidos en función de cuándo juegan los equipos profesionales. Sí. Es que no tienes ningún sentido, habla el Presi, y tienes razón, que bastante hicieron con avisar con 15 días de antelación, pero es que no entiendo cómo no lo pueden hacer antes de empezar la liga. El 1 de agosto sentarse, les lleva una mañana, es decir, de la 1 a la 38 los horarios y las fechas son estas, y punto. Y todos los demás nos organizamos. Claro. Pero claro, tú estás organizando cuentas, mucha gente este año hace sus cábalas, no, juego con el Ceares, que es el que más gente trae, pum, te ponen un partido, el Barcelona, tal, se te acabó. Claro. La única ingreso que podías tener este año un poco curioso, van y te lo matan. Sí. Si tú lo sabes desde agosto, pues dices, oye, el día de que me viene el Ceares, el día que me viene, yo qué sé, tú y el Langreo, que es un partido importante, el Lealtad con no sé quién, pues organizas y dices, bueno, este fin de semana, mira, el Madrid juega aquí, el Barça aquí, yo voy a poner el partido este día, lo voy moviendo. Sí. No. Yo digo que tuvimos suerte este año, que sabemos con 3 semanas de antelación, porque antes tú ponías el partido y lo ponían ellos más tarde, y cuando dices tú, ¿pero qué hice yo? Y entonces te fastidiaban. Ahora, suerte entre comillas. Sí. Bueno, pues decía que tenemos que ir despidiendo, tenemos que ir cerrando ya este programa. Vais a quedar con el resumen que antes comentaba con Hernán del partido del Condal Lealtad del pasado domingo, la matinal del domingo en Alejandro Ortea, con 0-0 en el marcador. Están todas las ocasiones resumidas en el que viene ahora a continuación. Y hablaba antes Pelayo Hostes de que venían 2 auténticos partidazos este fin de semana, que de hecho son los que están más destacados. Se juegan un mano a mano en la recta final de esta votación. El grupo de Facebook de Asturias y Fútbol, entráis ahí y podéis seguir votando entre el Praviano Cudillero, derbi comarcal y por la parte alta de la tabla, o entre el Ceares Gijón Industrial, que es un derbi local de la ciudad de Sisión, que podéis también seguir votando en ese Facebook de Asturias y Fútbol. Bueno, pues sin más, dar las gracias a todos los que nos acompañaron. Empiezo por Hernán. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia de la tercera división, representando al Club Deportivo Lealtad, y que tengáis muchos éxitos deportivos. Bueno, muchas gracias a vosotros y bueno, felicitaos por el programa, porque la verdad que fútbol modesto necesita un impulso y nos consta a la gente que estamos abajo que lo estáis dando, que la gente os sigue, que os apoya y que bueno, que por lo menos de parte de Lealtad vais a tener siempre la mayor de las colaboraciones para poder ayudar en todo lo que podamos. Pues agradecidos también desde aquí, desde esta casa, desde Teleasturias. Pelayo, también lo mismo,
abrazo grandísimo y que sigas contando sigamos contando con tu presencia aquí en el Plato de Asturias, como siempre. Pues será un placer como siempre, Paco. Buenas noches. Y también muchísimos éxitos para la Sociedad Deportiva Belenense, su presidente Miguel Marcos, que nos acompañó hoy aquí en esta tertulia de Tercera División, y también darte las gracias y esperemos que se cumpla el objetivo por parte de la Sociedad Deportiva Belenense de la permanencia que tenéis ahí fijado. Eso esperamos. Hago mías las palabras de Hernán. Os podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Te doy las gracias por haberme invitado a este programa y espero que no sea la última y venga a celebrar que sigo en Tercera División. Pues esperemos que así sea. Volvemos la semana que viene. Recordad que quedéis ahora con el resumen del partido entre el Condal y el Lealtad de Villaviciosa. Volvemos, como digo, el jueves que viene a las 10:30 de la noche aquí en Asturias, Fútbol, en Teleasturias. Partido entre dos equipos de la zona alta de la tabla que se disputaban en el Alejandro Ortea, con ese minuto de protesta que viene siendo habitual ya en el campo del Alejandro Ortea, como siempre por los horarios del fútbol profesional, que no tienen en cuenta para nada el fútbol modesto. Ahí vemos la primera ocasión del Lealtad con ese centro que tiene que acabar tocando ahí Jesús Lastra. El centro era de Sergio Villanueva. En el córner que saca Robi. Al final acaba rematando, pero no hay nadie y acaba sacando Joaquín Peña. Balón ahora del Condal de Noreña, que ataca por la banda de Cris, que se acaba cayendo y el árbitro pues no señala nada, no parece nada punible. Y en esa otra ocasión Langarica y Javi Porrón, que la acaba sacando, y ahí Marcos Iglesias delante de puerta acaba echándola por encima. Fallo del delantero noreñense. Y en esta otra ocasión la pelota que la acaba despejando la defensa del Lealtad. Vamos a ver una nueva ocasión para el Condal de Noreña con ese pase de Langarica, aunque ya estaba en posición antirreglamentaria, o así lo señaló, al menos en línea. De todas maneras acaba sacando Javi Porrón por si acaso. Ahí tenemos el córner que lanza Robi, el balón al segundo palo, acaba tocando en el propio jugador del Lealtad y se va directamente fuera. Y en esta falta que lanza Nijo se va a la barrera y acaba saliendo pegadita al palo, aunque yo digo que finalmente fue córner, como así lo señaló el colegiado. Vemos que saca el córner, va a sacar el córner Rueda, se dirigía hacia el córner, saca el balón y acaba rematando ahí Joaquín Peña, que recibe un golpe de Javi Porrón, se queja de ello al menos. Balón ahora nuevamente que recupera el Lealtad y que intenta salir a la contra rápida que lleva Lombán, que acaba pasando para Sergio Villanueva, corta, llega Lombán desde atrás y el disparo que se acaba yendo fuera. Ahí tenemos otra oportunidad, esta del Condal de Noreña, aunque también señaló posición antirreglamentaria de Langarica, el asistente. Otra ocasión más de Lealtad por la banda, corre ahí Lombán, se acaba cayendo y el árbitro que señala puerta. Y en esta otra ocasión se le escapa el balón de las manos ahí a Jesús Lastra, a punto estuvo de crearle un problema para el Condal de Noreña. Finalmente a córner. Tuvo ahí algo impreciso el portero noreñense. Y ahí el balón de Marcos Iglesias, que se tira a rematar ese balón y acaba haciéndose daño. Nuevamente ahí Lombán, abriendo la banda derecha, donde está Robi. Es como bota el balón y se le va al centro pues bastante desviado. En esa ocasión pita el árbitro falta de Pablo Espina al intentar rematar. Y en esta otra ocasión que le va a robar la cartera ahí Marcos, y a punto estuvo de crear problemas para la zaga
de Lealtad. Vemos en el saque de esquina que reclaman, y ahí reclama Borja bastante, protesta bastante, y eso le va a costar pues la segunda amarilla para Marcos, y por lo tanto la expulsión. Veía la expulsión el central Borja. Marcos no, que Marcos no jugaba, Borja. Ahí está Borja abandonando ya el terreno de juego. Y va a haber otra expulsión más, que era la de Joaquín Peña, de ahí al final, pero bueno, pues el Condal, que lo iba a intentar con más corazón que cabeza, contra 10. En esta ocasión a punto estuvo de llegar Langarica. En esta otra ocasión, que acaba también Langarica recuperando la pelota, mete un centro y ahí no va a llegar Marcos Iglesias. Y poco después pues sería la expulsión de Joaquín Peña, aquí en esta jugada. Esa patada que le mete a Lombán, que acaba suponiendo la segunda amarilla, y por lo tanto es la roja para Joaquín Peña. El lanzamiento de la falta pues fue la última jugada, que acaba pegando en el palo. Vean ustedes, ping, y al palo se va la jugada. Era la última del partido. Ahí se acabó. 0-0.